San Bartolomeo era de esas ciudades que parecían existir fuera del tiempo. Quien llegaba por la carretera principal veía primero la iglesia de fachada blanca y ventanas azules, erguida en lo alto de una colina, como si quisiera proteger a todos los que vivían allí. Las calles estrechas de piedra resonaban con el sonido de las carretas y de los pasos apresurados de los vecinos que, a pesar de la prisa, nunca dejaban de saludar con un buenas tardes, o un simple movimiento de cabeza. A primera vista, nada parecía desentonar. Las casas coloniales, con techos de teja y paredes gastadas por el sol, daban la impresión de que San Bartolomeo no era más que otro pueblito olvidado entre ríos y colinas. Pero bastaban unas horas para notar que había algo extraño en el aire, una especie de silencio pesado que surgía cuando el tema se acercaba al puente viejo. El puente cortaba el río principal como una cicatriz antigua. Construido de piedra y madera oscura, había resistido inundaciones, tormentas y hasta el propio olvido. Durante el día, era solo un paso. Niños lo cruzaban corriendo camino a la escuela, agricultores llevaban a sus animales, vendedores empujaban carretas. Pero cuando el sol se ocultaba, pocos se atrevían a cruzarlo. Los más viejos susurraban historias a la sombra de los portales. Decían que, a la medianoche, si el viento soplaba del lado del río, era posible escuchar voces que no pertenecían a nadie vivo. Algunas sonaban como lamentos, otras como risas apagadas. Había quienes juraban haber visto sombras atravesando el puente cuando no había nadie cerca. Nadie hablaba de eso abiertamente, pero todos lo sabían. Era como una regla silenciosa. Al caer la noche, nadie se quedaba por allí. Una tarde gris, poco antes de la lluvia, dos jóvenes apoyados en el muro de la tienda comentaban en voz baja. ¿Tú ya lo oíste?, preguntó uno de ellos, frunciendo el ceño. ¿Oír qué?, respondió el otro, fingiendo desdén. Las voces. Dicen que en la última luna llena, el pescador Juan casi se cayó al río del miedo. Juró que alguien lo llamó por su nombre. El otro rió, pero la risa se apagó rápido, como si temiera atraer miradas. Los dos callaron cuando una anciana pasó arrastrando las sandalias, y solo después de que dobló la esquina, volvieron a hablar, aún más bajo. Dicen que es un alma en pena, cobrando deudas de gente antigua. Tonterías. Es solo el viento. Entonces atraviésalo tú a medianoche, para probar. El silencio del último muchacho dijo más que cualquier respuesta. En el centro de ese misterio estaba Mateus. La ciudad lo conocía bien. Un hombre de 40 años, carpintero honesto, hombros anchos de tanto cargar madera y mirada pesada de quien lleva recuerdos que no revela. Respetado, sí, pero envuelto en un aire de extrañeza. Todos sabían que él evitaba el puente. Prefería dar vueltas enormes, rodear el río por caminos más largos, antes que enfrentar esas piedras gastadas. Los niños, maliciosos en su inocencia, señalaban y se reían a escondidas. Ahí va don Mateus, el que le tiene miedo al puente. Él fingía no oír. Bajaba la cabeza, como si cada palabra fuera un clavo martillado en silencio dentro de su pecho. Lo que nadie sabía, o fingía no saber, era que había una historia enterrada en el pasado de Mateus. Una historia que había comenzado en ese puente y que, como una sombra persistente, nunca lo dejó en paz. En aquel tiempo, el puente viejo no era solo una leyenda. Era cicatriz. Era recuerdo. Y para Mateus, era también condena. Mateus era una figura difícil de descifrar. Tenía 40 años, pero el rostro ya cargaba arrugas que parecían de alguien mucho mayor. Los hombros anchos delataban el oficio pesado de carpintero, pero eran los ojos donde se escondía la parte más misteriosa de él. Siempre cansados, siempre en alerta, como si observaran el mundo detrás de una niebla de recuerdos que no quería compartir. Trabajaba arreglando puertas, ventanas, mesas y sillas del vecindario. Sus manos eran firmes, encallecidas, precisas en el trabajo con la madera. Los vecinos lo respetaban. Nadie dudaba de su honestidad ni de su habilidad. Aún así, una distancia invisible se mantenía entre él y el resto del pueblo. Nunca se había casado. Nunca había tenido hijos. No asistía a fiestas ni a charlas en la plaza. Prefería los rincones silenciosos de su propia casa, donde el sonido más fuerte era el de las herramientas golpeando contra el tronco o de la sierra marcando lentamente la madera. Los niños, siempre atentos a las pequeñas excentricidades de los adultos, se divertían a costa de él. Siempre que podían, señalaban y cuchicheaban, riendo bajito. Mira allá a don Mateus. Le tiene miedo al puente. A veces, alguno más atrevido gritaba en voz alta, para arrancar risas de los amigos. Don Mateus. Quiere que lo acompañe por el puente.
¿Para que no tenga miedo? El hombre no respondía, fingiendo no oír. Solo bajaba la cabeza y seguía su camino. Pero, por dentro, cada palabra sonaba como hierro al rojo vivo, reabriendo heridas antiguas que intentaba ocultar. Los adultos, aunque no decían nada, también murmuraban entre ellos. Es un buen hombre, pero vive demasiado encerrado. Algo esconde, puedes apostar. Debe de haber sido cosa de su juventud. Nadie huye del puente de esa manera sin motivo. Mateus nunca confirmaba, nunca negaba, solo se aislaba más. Por las noches, cuando el pueblo dormía y el silencio dominaba las calles de piedra, él se quedaba sentado en la mesa de la cocina, mirando fijamente la llama de la lámpara. A veces el viento soplaba por las rendijas de la ventana, trayendo el olor húmedo del río. Bastaba eso para que su corazón se acelerara. Se levantaba, cerraba la ventana con fuerza y murmuraba para sí mismo. No, hoy no. El miedo era tan real que lo hacía cambiar de ruta todos los días. Para ir al mercado, Mateus prefería rodear el río y gastar media hora más de caminata, en vez de cruzar el puente viejo. Cuando alguien le preguntaba la razón, daba respuestas vagas. Prefiero caminar un poco más. El camino por la orilla es más tranquilo. Pero nadie le creía. Todos sabían la verdad. Una tarde, al terminar de arreglar la puerta de la tienda, el dueño del establecimiento intentó conversar. «Sabe, Mateus, debería aparecer más por la plaza. La gente lo extraña». Mateus sonrió con incomodidad, secándose el sudor de la frente con la manga de la camisa. «No sé si me acostumbro». «No. Vamos, deje de tonterías. La vida no es solo trabajo». «Sí, tal vez». La conversación murió ahí, como siempre pasaba. Mateus nunca se abría. Nunca contaba historias. Nunca revelaba recuerdos. Era como si todo su pasado hubiese quedado bajo llave. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar, es que esa llave estaba guardada en la memoria del puente viejo. Y, tarde o temprano, alguien vendría a cobrarle su silencio. Antes del silencio que hoy lo definía, Mateus había sido un muchacho distinto. En su juventud, era conocido por su alegría fácil y por la risa fuerte que resonaba en las calles de piedra. Siempre rodeado de amigos, siempre listo para un desafío. Pero había uno que se destacaba entre todos, Rafael. Los dos eran inseparables. Desde pequeños compartían juegos a la orilla del río, pescas improvisadas, partidos de fútbol en la calle. Crecieron juntos como hermanos, cómplices en secretos y aventuras. ¿Dónde estaba Mateus? Estaba Rafael. Las señoras del pueblo solían comentar: esos dos todavía van a dar problemas. Y no se equivocaban. Ese verano en particular, el calor parecía no dar tregua nunca. Las cigarras cantaban sin descanso y las noches eran largas, sofocantes, llenas de murmullos de la naturaleza. Los muchachos, ya adolescentes, pasaban horas conversando bajo los árboles, inventando historias y desafiándose uno al otro. Fue en una de esas conversaciones que surgió la idea: cruzar el puente viejo a medianoche. «Apuesto a que no tienes valor», provocó Rafael, con esa sonrisa desafiante que siempre lo acompañaba. «Claro que sí tengo», replicó Mateus, intentando esconder el escalofrío que la simple mención del puente le causaba. «Solo me parece una tontería». «Tontería nada. Todo el mundo dice que se oyen voces, que aparecen sombras. Historias de viejo borracho. Entonces vamos. Hoy. Quiero ver si de verdad tienes agallas». Mateus vaciló. Conocía la fama del puente. Las historias contadas en voz baja, los sustos de quienes juraban haber escuchado sus nombres susurrados por el viento. Pero también conocía a Rafael. Sabía que, si retrocedía, nunca más tendría paz. «Está bien», respondió, firme, pero con voz baja. «Hoy». Y así quedó decidido. Esa noche, la luna llena iluminaba el río como un espejo de plata. Las aguas corrían lentas, reflejando cada estrella, y el viento traía consigo el olor húmedo de la corriente. Mateus y Rafael caminaron juntos hasta la entrada del puente, riendo fuerte para disimular el miedo que ambos sentían. «Mira nada más», dijo Rafael, forzando valentía. «Ni siquiera parece aterrador». Pero cuando pusieron los pies sobre las primeras tablas de madera, la risa se apagó. El crujido de las tablas bajo sus pasos resonaba como gemidos en el silencio de la noche. Mateus respiró hondo. El corazón le golpeaba fuerte en el pecho. «Vamos de una vez». Cruzamos y se acabó. Pero Rafael se detuvo en medio del puente, mirando fijamente hacia la oscuridad delante de ellos. Fue entonces cuando lo oyeron. Un susurro, débil, distante, como si viniera de las propias aguas. Mateus se heló.
¿Oíste eso? Rafael tragó saliva, pero intentó sonreír. Debe de ser el viento. Pero no era el viento. Del otro lado del puente, apareció una figura. Un hombre alto, envuelto en una capa negra que se agitaba con la brisa. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra, pero los ojos, profundos, brillantes de un modo casi antinatural, parecían atravesar toda la noche y clavarse directamente en ellos. El extraño caminó lentamente hasta el centro del puente. Sonrió. Y esa sonrisa le revolvió el estómago a Mateus. No era una sonrisa humana. Era un enigma. Con voz grave, que sonaba como un eco venido de muy lejos, dijo: «Buenas noches, muchachos. ¿Buscan valor? ¿O buscan destino?» Rafael abrió mucho los ojos, pero orgulloso intentó mostrarse firme. Solo vinimos a cruzar el puente». El hombre inclinó la cabeza, divertido. Cruzar es fácil. Lo difícil es pagar el precio. Mateus sintió que todo su cuerpo se helaba. Instintivamente, sujetó el brazo de Rafael. «Vámonos», susurró, desesperado. «Esto no es nada bueno». Pero Rafael no se movió. Fascinado, parecía hipnotizado por el brillo en los ojos del extraño. Fue en ese instante que Mateus lo supo. Algo estaba a punto de suceder que cambiaría sus vidas para siempre. O homem de capa preta parecía não pertencer àquele lugar. Nemao tempo. Nemao mundo. Sua presença transformaba o ar. O vento que antes sopraba libre agora estaba pesado, denso, como si cada molécula tivesse sido tomada por algo invisible. Rafael engolió en seco, mas não desvió os olhos. Ja Mateus, paralisado, mal conseguía respirar. O estranho deu mais ueme paso. O ranger das aguas da ponte não só como madeira, mas como ueme eco cavernoso, profundo, que parecía vir debaixo das aguas. Voces ao jovens, dice, a voz grave, quase melodiosa. Jovens gostam de provar coragem. Gostam de medir forcas como medo. Mas me digam, coragem sem propósito vale de quê? Rafael forcou uma risada, nervosa. Só estamos atravessando. Nada além disso. O homem ergueu o dedo, balancando-o lentamente, como o prefere repreendendo o aluno. Não minta para mim. E o vejo mais do que palavras. Mateus sentiu o arrepio. O olhar daquele ser parecia encergar dentro dele, vascular lembranças, arrancar sentimentos escondidos. Tentou falar, mas a voz falou. O que? O que o senhor quer? Conseguiu murmurar. O estranho sorriu. E seus dentes brilharam por um instante, refletindo a luz da lua. E o não quero. E o ofereco. Há sempre o preco. É verdade. Mas a vida já não cobra o preco de voces todos os dias. Rafael franziu a testa. Que tipo de oferta? Mateus puxou o braço dele com forca. Para com isso. Não fala com ele. Não tá vendo que isso é errado? Mas Rafael o afastou, sem tirar os olhos do homem. Deixe-o falar. O estranho abriu lentamente os braços, e a capa pareceu se alongar além do natural, como se fosse feita da própria noite. Posso LHS dar o que desejarem. A voz ecoou, mais forte, como se fosse dita por muitas bocas ao mesmo tempo. Riqueza, poder, beleza eterna, o amor que nunca tiverão, a vingança que sempre sonarão. Basta pedir, basta estender a mão. O coração de Mateus parecia martelar no peito. Cada palavra soava como uma tentacao, ao mesmo tempo, como uma sentenca. Ele balancava a cabeça, repetindo para si mesmo: isso não é real, isso não é real. Mas Rafael estava imóvel, respirando fundo, os olhos brilhando como se enxergassem o futuro que até então parecia inalcançável. «Eu preco?» perguntou, quase um sussurro. O estranho inclinou a cabeça, satisfeito. «O preco é continuar vivendo. Mas vivendo sob a lembrança de que nada vem de graça. Uma hora, a conta chega». Mateus explodiu, sem conseguir mais se conter. «Isso é mentira. Enganacao. Vamos embora, Rafael, agora». O velo, então, voltou seu olhar para Mateus. Não havia raiva nele. Apenas uma calma perturbadora, como a de alguém que sabe que o tempo sempre estará ao seu lado. «Você», disse, apontando para Mateus. «Você é o silêncio. E o silêncio também tem preco». Mateus não entendeu de imediato, mas sentiu, no fundo da alma, que aquelas palavras ficariam com ele para sempre. Enquanto isso, Rafael dava o passo à frente. Seus olhos não piscavam, e sua respiração era pesada. «Se tudo tem preco», murmurou, hesitando,
más fascinado. Então eu quero saber o que posso ganhar. Mateus puxou o amigo de novo, quase gritando. Para com isso. Vamos embora, agora. Mas Rafael se manteve firme. O estranho sorriu ainda mais. Muito bem. O jogo começou. El viento aquella noche cambió de repente. Ya no era solo el soplo frío que cortaba la piel, sino un aullido, como si el propio río tuviera voz. Mateus sintió el corazón desbocado. Todo en él gritaba que debía huir, pero las piernas no obedecían. Era como si el puente se hubiera convertido en una cárcel invisible, atrapándolo allí. Rafael, al contrario, parecía hipnotizado. Sus ojos fijos en el viejo de capa negra reflejaban la luna como dos brasas ansiosas. Entonces, ¿basta con pedirlo?, preguntó, vacilante, pero al mismo tiempo fascinado. El extraño inclinó la cabeza, observándolo como quien examina a una presa fácil. Basta con tener el valor de saber lo que realmente deseas, respondió, en un tono que oscilaba entre promesa y amenaza. Muchos hombres creen querer gloria, pero lo que quieren es reconocimiento. Otros piden amor, pero en el fondo desean posesión. Tú, Rafael, ¿qué deseas de verdad? Mateus apretó los puños. No contestes. Es una trampa. Rafael, sin volverse, alzó la voz. ¿Y si lo es? Tal vez sea la trampa que necesito. El extraño rió bajo, y el sonido fue como el crujir de huesos secos. Valiente. Veo en ti hambre, chico. Hambre de algo más grande que esta ciudad de piedras gastadas. ¿Te cansas de ser solo uno más? Rafael tragó saliva. Sí. Yo no quiero vivir y morir aquí, pobre, como todos los demás. Quiero más. Quiero riquezas, tierras. Quiero ser recordado. Mateus dio un paso al frente, casi suplicando. Rafael, por el amor de Dios. No necesitas esto. Podemos construir una vida juntos, trabajar, conquistar lo que sea, pero no así. No de este modo. El amigo finalmente lo miró, pero sus ojos ya no eran los mismos. ¿Y cuánto tiempo llevaría eso, Mateus? Una vida entera. Mientras otros pasan por encima de nosotros, nacen en cuna de oro y nunca levantan una asada. No, no acepto eso. El extraño entonces extendió la mano, cubierta por guantes negros. Si es riqueza lo que buscas, yo te la daré. Dinero para comprar tierras, comercio, respeto. Un nombre que resonará en cada rincón de esta ciudad olvidada. Todo eso, a cambio de un simple apretón de manos. El silencio que siguió pareció durar siglos. El río rugía, el puente crujía, y Mateus temblaba de pies a cabeza. No lo hagas, susurró, casi sin voz. Por favor, Rafael, no lo hagas. Pero Rafael sonrió. Una sonrisa ansiosa, casi infantil, como la de quien al fin alcanza un sueño imposible. Si todo tiene un precio, yo lo pago. Y, sin dudar, extendió la mano. El toque fue rápido, pero el efecto, inmediato. El aire a su alrededor se volvió pesado, sofocante, y un trueno retumbó aunque no hubiera nubes en el cielo. El río pareció subir un palmo, como si hubiera tragado el pacto en sus aguas. Rafael retrocedió, pero sus ojos brillaban con una nueva llama. Lo siento como si ya fuera otro. Mateus, aterrado, agarró el brazo de su amigo. No sabes lo que has hecho. No entiendes. El viejo solo rió, cerrando la capa en torno hacia hasta convertirse casi en una sombra. Lo entenderás, a su debido tiempo. Y entonces desapareció, como si se hubiera disuelto en el viento. Mateus miró a Rafael, el corazón hecho pedazos. El amigo sonreía como si hubiera conquistado el mundo. Pero Mateus lo sabía. Algo terrible acababa de comenzar. El tiempo no se detiene. El puente envejecía, las aguas del río seguían su curso. Pero para Mateus, aquella noche nunca terminó. Recordaba el apretón de manos como si aún estuviera pegado a su piel. Los días siguientes fueron extraños. Rafael parecía más animado que nunca. Hablaba de planes, de negocios, de oportunidades. Y, poco a poco, las palabras se hicieron realidad. En cuestión de meses, compró la primera carreta. Poco después, abrió un almacén. La gente del pueblo lo miraba con asombro. ¿Cómo alguien tan joven, sin herencia y sin grandes contactos, había prosperado de manera tan repentina? En la feria, los comentarios corrían en susurros. Dicen que Rafael acertó de lleno con unos negocios de ganado. ¿Qué va? Escuché que encontró una mina de oro escondida. Yo oí de gente seria que recibe dinero de fuera, cosa de contrabandista.
Mateus escuchaba todo en silencio. Sabía la verdad. Pero ¿cómo contarla sin que lo tomaran por loco? ¿Quién creería que un viejo de capa negra había sellado un pacto en el puente viejo? Rafael, sin embargo, no parecía incomodarse con los rumores. Al contrario, parecía alimentarse de ellos. Cuanto más hablaba el pueblo, más crecía su influencia. Pronto se convirtió en dueño de tierras, contrató trabajadores, levantó una gran casa en lo alto de la colina. Una vez, al encontrarse con él en la calle, Mateus intentó iniciar una conversación. Rafael, ¿no te parece extraño que todo haya pasado tan rápido? El amigo solo sonrió, pero había dureza en su mirada. Extraño es seguir siendo pobre por orgullo, Mateus. El mundo no espera. Quien tiene valor, toma. Quien no lo tiene, observa. Mateus bajó los ojos. No había cómo discutir. El peso del silencio. Mientras Rafael ascendía, Mateus se hundía en silencio. Seguía con su oficio de carpintero, reparando puertas y ventanas, cuidando las casas de otros. Ganaba lo suficiente para vivir, pero nunca más volvió a soñar. Había noches en que despertaba empapado en sudor, oyendo en su mente la voz del viejo. El silencio también tiene precio. Evitaba el puente viejo a toda costa. Cuando necesitaba cruzar para buscar madera al otro lado, daba un desvío enorme, aunque eso significara horas extra de caminata. Los vecinos lo encontraban gracioso. Los niños se burlaban. Ahí va don Mateus. Miedo del puente. Él no respondía. Solo seguía adelante, el rostro oculto bajo la sombra del sombrero. Pero, en el fondo, sabía que no era solo miedo. Era culpa. Culpa por no haber detenido a Rafael. Culpa por no haber tenido fuerzas para arrancarlo de allí. El pueblo dividido. Los años pasaron, y São Bartolomeu se dividió en dos historias. De un lado, se hablaba de Rafael, el hombre que transformó su vida, ejemplo de determinación y valentía. Del otro, se murmuraba sobre Mateus, el carpintero solitario, siempre de semblante cerrado, que parecía cargar un secreto demasiado pesado. Algunos pobladores decían, Rafael nació para ser grande. Otros murmuraban, pero, ¿cómo tanta riqueza tan rápido? Algo ahí no huele bien. Y, al fondo, siempre la misma presencia, el puente. Cada vez más, se volvía parte de la leyenda. Los jóvenes se desafiaban a cruzarlo a medianoche, y algunos juraban escuchar pasos, voces o ver una sombra cubierta por una capa negra. Mateus sabía que no eran solo historias. Con cada susurro, con cada rumor, el recuerdo de aquella noche se hacía más vivo. El reencuentro silencioso. Años después, en una fiesta del pueblo, Mateus y Rafael se cruzaron de nuevo. El amigo vestía ropas caras, rodeado de admiradores. Pero cuando sus ojos se encontraron, Mateus lo notó. Detrás de la sonrisa triunfante, había sombras. Ojeras profundas, un cansancio que no se ocultaba ni en medio de la ostentación. Mateus intentó hablar, pero Rafael desvió la mirada, fingiendo estar ocupado con otros. Esa noche, solo en su casa, Mateus lo comprendió. El precio aún no había sido pagado. El pacto todavía respiraba. Y, tarde o temprano, cobraría todo de vuelta. Era mañana de feria en San Bartolomé. El sol iluminaba las fachadas coloniales, las carretas cargadas de frutas, el aroma de pan fresco y café recién colado escapaba de las casas. La ciudad parecía viva, alegre. Pero, para Mateo, cada feria era igual a las demás. Demasiado ruido para alguien que cargaba silencio dentro de sí. Caminaba entre los puestos, escogiendo clavos, cuerdas, pedazos de madera, cuando escuchó un murmullo distinto. La gente se apartaba con respeto, abriendo espacio. Y entonces lo vio. Rafael, el amigo de infancia que, ahora, parecía otra persona. Vestía ropas caras, de tela importada, un chaleco ajustado, botas relucientes. Pero no era la riqueza lo que llamaba la atención. Era el rostro, envejecido más allá de su edad, con arrugas profundas, ojeras oscuras y una mirada que las sonrisas falsas no podían ocultar. Mateo sintió el estómago revuelto. Por un instante, pensó en desviarse, evitar aquel encuentro. Pero Rafael lo vio primero. Mateo, llamó con una voz ronca, forzando alegría. ¿Cuánto tiempo? Las personas se detuvieron para mirar. Para ellos, era como si dos mundos distintos se encontraran, el carpintero sencillo y el hombre rico de la colina. Mateo respiró hondo y respondió con un leve gesto de cabeza. Rafael. El silencio que siguió pesó más que cualquier palabra, hasta que Rafael se acercó y rompió la distancia. No has cambiado casi nada.
Sigue siendo el mismo. Forzó una sonrisa. Yo, en cambio. Bueno, el tiempo no fue tan generoso. Mateo entornó los ojos. No fue el tiempo lo que te hizo esto. La sonrisa de Rafael vaciló. Respiró hondo, desviando la mirada. Aún piensas en aquella noche, ¿verdad? Mateo sintió el pecho apretarse. Nunca dejé de pensar. Rafael rió bajo, pero la risa era más amarga que divertida. Entonces ya sabes, el precio no es ligero. Mateo dio un paso al frente, la voz casi en susurro, pero firme. ¿Qué te pasó? Rafael mordió su labio, y por un instante toda la máscara cayó. El hombre fuerte, rico, poderoso, desapareció. Solo quedó un rostro cansado, marcado por la culpa y el miedo. ¿Qué me pasó, Mateo? Repitió con un hilo de voz. Pasó el pacto. El aire pareció desaparecer entre los dos. Las personas cercanas, curiosas, pronto se dispersaron, incómodas con la extraña gravedad de aquella conversación. Mateo sacudió la cabeza, incrédulo. Te lo advertí. Te rogué que no lo hicieras. Rafael puso la mano en su hombro, apretando con fuerza. ¿Crees que no lo recuerdo? Pero el deseo era más grande. Quería todo lo que él prometió, y lo tuve. Pero ahora, los ojos se llenaron de lágrimas. Ahora cada moneda que gano pesa como una piedra en mi pecho. Mateo, dominado por una mezcla de rabia y compasión, murmuró. Aún hay tiempo. Quizás haya una salida. Rafael soltó una carcajada seca, casi histérica. ¿Salida? No hay salida, Mateo. El pacto cobra. Siempre cobra. Y yo ya escucho la cobranza todas las noches. Mateo sintió la piel erizarse. ¿Qué escuchas? Rafael lo miró con los ojos muy abiertos, como si confesara algo prohibido. Pasos, en el puente. Voces que me llaman por mi nombre. Risas. Llantos. A veces, hasta escucho tu nombre también. El corazón de Mateo se detuvo un latido. Mi nombre. Rafael asintió, nervioso. No pienses que estás libre, Mateo. Tú estuviste allí. Fuiste testigo. Y el silencio también tiene precio. Ambos quedaron inmóviles, mirándose, hasta que Rafael retrocedió, recomponiéndose ante las miradas curiosas. Se acomodó el chaleco, levantó el mentón y se alejó. Cuídate, viejo amigo, dijo, pero su voz sonó más a advertencia que a un deseo sincero. Mateo permaneció quieto entre los puestos, el pecho pesado, la mente en torbellino. Ahora no había dudas. El puente no había terminado su historia con ninguno de los dos. La noche cayó pesada sobre San Bartolomé. El cielo estaba sin luna, y la oscuridad parecía más densa que nunca. Mateo ya había cerrado la puerta, apagado la lámpara y se había acomodado en una silla, intentando leer un viejo libro de salmos que rara vez abría. Fue entonces cuando lo oyó. 3 golpes en la puerta. Secos. Urgentes. El corazón se le disparó. Por un instante, pensó en las voces del puente, en los pasos invisibles. Contuvo el aire, sin atreverse a moverse. Pero los golpes vinieron de nuevo, más fuertes. Mateo, soy yo. La voz del otro lado era ronca, quebrada. Abre la puerta, por favor. Mateo la reconoció. Era Rafael. Con las manos temblorosas, descorrió el cerrojo. Y casi no creyó lo que vio. Rafael estaba irreconocible. Las ropas caras estaban arrugadas, el cabello despeinado, los ojos rojos de tanto llorar. Temblaba como un niño asustado. Por el amor de Dios, déjame entrar, imploró, prácticamente arrojándose adentro. Mateo cerró la puerta detrás de él, asustado. ¿Qué te pasó? Rafael cayó de rodillas en el suelo de madera, llorando alto, sin importarle la dignidad. Vienen a buscarme, Mateo. Todas las noches. No puedo dormir. No puedo comer. No puedo respirar. Mateo lo tomó por los hombros, intentando calmarlo. ¿Quién viene a buscarte? Rafael alzó el rostro, los ojos desorbitados, llenos de pavor. Las voces, los pasos en el puente. Me llaman por mi nombre, Mateo. Los escucho caminando en el cuarto, arrastrando cadenas, susurrándome al oído. Cuando cierro los ojos, siento manos tocándome, tirando de mí. Se atragantó con su propio llanto. No aguanto más. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rafael, tienes que contárselo a alguien. Un sacerdote, tal vez. Rafael soltó una carcajada amarga que resonó en la pequeña casa. ¿Un sacerdote? ¿Crees que las oraciones van a salvarme? Vendí mi alma en ese puente. Y ahora vienen a cobrar. Mateo guardó silencio, tragando saliva. Rafael continuó.
la voz casi un grito. No entiendes, Mateo. Al principio era solo riqueza, negocios que salían bien, tierras que venían a mis manos como si estuvieran destinadas. Pero después vino la sombra. Primero, solo en sueños. Después, en mi casa. Ahora, aquí dentro de mi piel. Se golpeó el pecho con fuerza. Siento el pacto corriendo por mi sangre, como veneno. Mateo cerró los ojos, intentando mantener la calma. Rafael, quizá todavía exista una salida. No existe. Lo interrumpió, exaltado. Me rodean todas las noches. Oigo sus risas, sus llantos. Uno de ellos hasta pronunció tu nombre, Mateo. Dijo que tú también perteneces al puente. La sangre de Mateo se heló. ¿Mi nombre? Rafael asintió, desesperado. Tú estuviste allí. Tú lo viste. Tu presencia fue testimonio. El silencio también es parte del precio. ¿No lo entiendes? Estamos condenados los dos. El carpintero retrocedió, sintiendo el suelo vacilar bajo sus pies. No, yo nunca acepté nada. Nunca estreché esa mano. Rafael se levantó de golpe, sujetando el brazo de Mateo con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. No importa. Lo viste. Y ahora vienen por nosotros. Los dos quedaron en silencio por un momento, respirando entrecortados, como si las propias paredes de la casa los escucharan. Afuera, sopló el viento, y Mateo tuvo la impresión nítida de oír un coro distante de voces, como un eco proveniente del río. Rafael se dejó caer al suelo, sollozando. No quiero ir, no quiero. Mateo lo miró, con el corazón hecho pedazos. El amigo que un día sonrió con tanta esperanza ahora era solo un hombre roto, al borde de la locura. Y, en el fondo, lo sabía. Aquella confesión no era solo un desahogo. Era un presagio. La noche cayó pesada sobre San Bartolomé. El cielo estaba sin luna, y la oscuridad parecía más densa que nunca. Mateo ya había cerrado la puerta, apagado la lámpara y se había acomodado en una silla, intentando leer un viejo libro de salmos que rara vez abría. Fue entonces cuando lo oyó. 3 golpes en la puerta. Secos. Urgentes. El corazón se le disparó. Por un instante, pensó en las voces del puente, en los pasos invisibles. Contuvo el aire, sin atreverse a moverse. Pero los golpes vinieron de nuevo, más fuertes. Mateo, soy yo. La voz del otro lado era ronca, quebrada. Abre la puerta, por favor. Mateo la reconoció. Era Rafael. Con las manos temblorosas, descorrió el cerrojo. Y casi no creyó lo que vio. Rafael estaba irreconocible. Las ropas caras estaban arrugadas, el cabello despeinado, los ojos rojos de tanto llorar. Temblaba como un niño asustado. Por el amor de Dios, déjame entrar, imploró, prácticamente arrojándose adentro. Mateo cerró la puerta detrás de él, asustado. ¿Qué te pasó? Rafael cayó de rodillas en el suelo de madera, llorando alto, sin importarle la dignidad. Vienen a buscarme, Mateo. Todas las noches. No puedo dormir. No puedo comer. No puedo respirar. Mateo lo tomó por los hombros, intentando calmarlo. ¿Quién viene a buscarte? Rafael alzó el rostro, los ojos desorbitados, llenos de pavor. Las voces, los pasos en el puente. Me llaman por mi nombre, Mateo. Los escucho caminando en el cuarto, arrastrando cadenas, susurrándome al oído. Cuando cierro los ojos, siento manos tocándome, tirando de mí. Se atragantó con su propio llanto. No aguanto más. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rafael, tienes que contárselo a alguien. Un sacerdote, tal vez. Rafael soltó una carcajada amarga que resonó en la pequeña casa. ¿Un sacerdote? ¿Crees que las oraciones van a salvarme? Vendí mi alma en ese puente. Y ahora vienen a cobrar. Mateo guardó silencio, tragando saliva. Rafael continuó, la voz casi un grito. No entiendes, Mateo. Al principio era solo riqueza, negocios que salían bien, tierras que venían a mis manos como si estuvieran destinadas. Pero después vino la sombra. Primero, solo en sueños. Después, en mi casa. Ahora, aquí dentro de mi piel. Se golpeó el pecho con fuerza. Siento el pacto corriendo por mi sangre, como veneno. Mateo cerró los ojos, intentando mantener la calma. Rafael, quizá todavía exista una salida. No existe. Lo interrumpió, exaltado. Me rodean todas las noches. Oigo sus risas, sus llantos. Uno de ellos hasta pronunció tu nombre, Mateo. Dijo que tú también perteneces al puente. La sangre de Mateo se heló.
¿Mi nombre? Rafael asintió, desesperado. Tú estuviste allí. Tú lo viste. Tu presencia fue testimonio. El silencio también es parte del precio. ¿No lo entiendes? Estamos condenados los dos. El carpintero retrocedió, sintiendo el suelo vacilar bajo sus pies. No, yo nunca acepté nada. Nunca estreché esa mano. Rafael se levantó de golpe, sujetando el brazo de Mateo con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. No importa. Lo viste. Y ahora vienen por nosotros. Los dos quedaron en silencio por un momento, respirando entrecortados, como si las propias paredes de la casa los escucharan. Afuera, sopló el viento, y Mateo tuvo la impresión nítida de oír un coro distante de voces, como un eco proveniente del río. Rafael se dejó caer al suelo, sollozando. No quiero ir, no quiero. Mateo lo miró, con el corazón hecho pedazos. El amigo que un día sonrió con tanta esperanza ahora era solo un hombre roto, al borde de la locura. Y, en el fondo, lo sabía. Aquella confesión no era solo un desahogo. Era un presagio. El cielo de San Bartolomé comenzó a cerrarse ya al final de la tarde. Nubes oscuras se amontonaban en el horizonte como murallas de humo, y el aire, pesado y eléctrico, anunciaba que se acercaba una tormenta. Las calles de piedra, normalmente llenas de voces y pasos, se fueron vaciando poco a poco. Puertas y ventanas se cerraron, los perros se refugiaron bajo los aleros, e incluso las aves desaparecieron del cielo. Era como si toda la ciudad supiera que aquella noche no sería común. Mateo estaba inquieto en su casa. Después de la visita de Rafael, no había logrado dormir. Las palabras del amigo resonaban en su mente como un martillo. Vienen a buscarme. Tú también perteneces al puente. Afueras, el viento comenzó a aullar, sacudiendo los árboles con violencia. Las tejas crujían, y los truenos se acercaban, cada vez más fuertes, como pasos colosales en el cielo. Entonces lo escuchó. No golpes, no voces, sino el sonido de pasos apresurados, mojados, corriendo por la calle. Mateo abrió la ventana solo un poco. Entre los relámpagos que cortaban la noche, vio una figura cruzando la calle bajo la lluvia torrencial. Incluso desde lejos, reconoció el andar torpe, la prisa desesperada. Era Rafael. Mateo gritó. Rafael, ¿a dónde vas? Pero el viento se tragó sus palabras. Rafael no se giró. Solo corría, tambaleándose, hacia el camino que llevaba al puente viejo. El corazón de Mateo se aceleró. Agarró su capa y salió disparado tras él. La lluvia lo golpeaba como agujas heladas, empapando su ropa en segundos. Los truenos iluminaban el camino con destellos fantasmales. Más adelante, aún podía ver a Rafael, tropezando, como si una fuerza invisible lo arrastrara. «Espera», gritó Mateo, corriendo con todas sus fuerzas. «No te vayas». Pero Rafael no respondió. Cuando llegaron cerca del puente, el panorama era aterrador. El río rugía, desbordándose con la violencia de la lluvia. Las aguas golpeaban contra las piedras, negras y furiosas como una criatura colérica. El viento atravesaba las tablas del puente con un silbido agudo, como voces llorosas. Rafael ya estaba en medio del puente, quieto, mirando al vacío, sus brazos abiertos, como ofreciendo su cuerpo al abismo. Mateo se detuvo en la entrada del puente, sin valor para avanzar. El miedo antiguo, aquel que lo había acompañado desde joven, volvió como un cuchillo clavado en el pecho. Rafael. Su voz se perdió en el rugido del río. Vuelve. No tienes que hacer esto. El amigo giró lentamente el rostro. Sus ojos reflejaban una mezcla de terror y resignación. Están aquí, Mateo, dijo con la voz quebrada. ¿No los escuchas? Y Mateo escuchó. Entre los truenos y la lluvia, venían los susurros. Un coro distante, creciente, llamando al unísono. Rafael. Rafael. Mateo sintió que sus rodillas flaqueaban. Lucha contra eso, suplicó. ¿No se puede echar todo atrás? Rafael sonrió. Una sonrisa triste, quebrada. El pacto nunca olvida. El precio siempre se cobra. Un relámpago iluminó la escena, y por un instante Mateo tuvo la impresión de ver otras siluetas sobre el puente. Sombras humanas, inmóviles, observando. Como si el puente estuviera lleno de figuras invisibles al ojo común. El viento aumentó, casi arrancando a Mateo del suelo. Rafael levantó los brazos una vez más y gritó. No aguanto más. Llévenme. Y entonces, vino el grito. Un sonido desgarrador, que atravesó toda la noche. No parecía solo humano. Había en él algo sobrenatural,
como si Rafael fuera arrancado desde dentro de sí mismo. Mateo corrió desesperado hasta el medio del puente, pero solo encontró las botas de Rafael, empapadas, pesadas, abandonadas sobre las tablas mojadas. No había cuerpo, no había señal de caída, solo el eco del grito, reverberando en el río y en la memoria. Mateo cayó de rodillas, paralizado, con las manos apretando el vacío donde su amigo había estado segundos antes. La tormenta continuaba, pero ahora parecía distante, apagada por la certeza aplastante. El pacto había sido cobrado. A la mañana siguiente, cuando la ciudad despertó, los pescadores encontraron el puente desierto. Las botas aún estaban allí, testigos silenciosos de la tragedia. Y, por primera vez en décadas, los habitantes se atrevieron a hablar en voz baja sobre lo que todos temían. El puente viejo había reclamado un alma más. El sol de la mañana siguiente surgió tímido sobre San Bartolomé, como si hasta tuviera miedo de iluminar la ciudad después de la tormenta de la noche anterior. El suelo todavía estaba húmedo, las piedras de la calle resbaladizas, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el murmullo apagado que corría entre los habitantes. Las noticias llegaron temprano. Rafael había desaparecido. Primero fueron los pescadores quienes, al cruzar el puente, encontraron las botas dejadas en medio del camino, pesadas de agua y barro. Luego, las mujeres en el mercado comenzaron a susurrar entre sí, intentando armar la historia con los retazos de rumores que siempre crecen tras una tragedia. Dicen que se lanzó al río. No, el cuerpo no apareció. Yo misma escuché que el puente lo engulló. Dios nos libre. Ese puente siempre estuvo maldito. Las voces llenaban las esquinas, pero ninguna se elevaba más allá de un susurro. Había un pacto no escrito en la ciudad. Se hablaba, sí, pero nunca en voz alta. Mateo observaba todo desde lejos. Caminaba por la calle con la cabeza baja, fingiendo no escuchar. Dentro de él, sin embargo, cada palabra era un puñal. Sabía la verdad, o parte de ella, y esa verdad pesaba más que cualquier martillo o tronco de madera que sus manos jamás hubieran cargado. En la puerta de la iglesia, el sacerdote comentaba con dos feligreses: recemos por el alma de Rafael. Quizás fue vencido por la desesperación. Que Dios lo reciba. Mateo apretó los puños. ¿Desesperación? No, no había sido solo eso. Rafael había sido arrastrado, llamado, llevado por un pacto que jamás podría romperse. Y Mateo había sido testigo, pero eligió el silencio. El duelo de la ciudad. Por la tarde, la casa de Rafael fue ocupada por vecinos y familiares. Las ventanas estaban abiertas, y adentro flotaba el vacío de una ausencia demasiado reciente. Viuda, no había. Hijos, tampoco. Rafael había muerto solo, dejando solo negocios pendientes y tierras que ahora serían disputadas por los sobrinos. Mateo se quedó parado frente a la puerta, incapaz de entrar. Dentro, escuchaba los sollozos de las hermanas de Rafael y el chirriar de las sillas arrastradas, como si el duelo tuviera peso físico. Una de las mujeres, al verlo allí, se acercó. ¿Eras amigo de él? ¿No? Desde niños, dijo, con los ojos rojos. ¿No entiendes lo que pudo haber pasado por la cabeza de Rafael? Mateo intentó responder, pero la voz murió en su garganta. Solo negó con la cabeza, en silencio, y se alejó. El silencio que asfixia. Esa noche, acostado en su cama, Mateo se retorcía. La escena del puente volvía a su mente sin descanso. Rafael con los brazos levantados, el grito, las sombras invisibles, las botas abandonadas. Sentía culpa, una culpa que lo aplastaba. Si hubiera corrido más rápido, si hubiera alcanzado al amigo antes, si hubiera revelado la verdad años atrás, tal vez el destino habría sido otro. Pero no, eligió el silencio. Siempre el silencio. Y ahora entendía. Ese silencio también tenía un precio. Cuando cerró los ojos, escuchó nuevamente el coro de voces que lo atormentaba desde joven. Ya no llamaban solo por Rafael. También lo llamaban a él. Mateo. No hablaste. ¿Qué estás esperando? Se levantó, tambaleante, y caminó hasta la ventana. El puente estaba allí, recortado contra la luna, inmóvil, pero vivo. Se sintió observado. Se sintió llamado. Mateo cerró la cortina con fuerza y cayó de rodillas al suelo, sollozando. Sabía que no podría huir para siempre. El pacto que se llevó a Rafael aún no estaba satisfecho. Y, en el fondo, sabía, tarde o temprano, el puente vendría a buscarlo también. Se você quiser, posso fazer também uma versão ainda mais cinematográfica para espanhol, enfatizando suspense e terror,
como si fuese parte de un roteiro o una narrativa de libro de suspense. Kerke y Ufaka. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento, pero el peso del silencio nunca abandonó los hombros de Mateo. Envejeció, pero su mirada parecía cargar mucho más que la edad que tenía. Las arrugas en su rostro no venían solo del tiempo o del duro trabajo de carpintería. Venían de las noches en vela, de los susurros que jamás cesaron, de los recuerdos del puente que regresaban como heridas abiertas. San Bartolomé, la ciudad que parecía vivir de rutinas inmutables, veía en él a un hombre cada vez más callado, cada vez más encorvado. Algunos vecinos murmuraban: Mateo ya nació viejo, seguro. Ese no se ríe ni en la fiesta de San Juan. Pero ninguno de ellos imaginaba la verdad. Mateo no estaba solo envejeciendo. Estaba siendo consumido, poco a poco, por el pacto que no había hecho, pero que había presenciado. La carta. Era una tarde gris, con el cielo bajo y el viento frío. Mateo regresaba a casa después de reparar una vieja puerta de granero, cuando notó un pedazo de papel doblado cuidadosamente bajo el umbral de su puerta. No se había visto ningún mensajero. Nadie lo había llamado. El papel estaba allí, como si hubiera surgido de la nada. Se agachó despacio, el corazón acelerado. Desdobló la hoja con manos temblorosas. No había remitente, no había firma. Solo una frase escrita con tinta oscura, casi negra como sangre seca. Es hora de saldar cuentas. Puente Viejo. Medianoche. Mateo dejó que el papel se deslizara de sus dedos. El sonido al caer sobre el suelo pareció resonar en toda la casa, como una sentencia. El miedo y el recuerdo. Se sentó pesadamente en la silla, mirando al vacío. Una parte de él quiso creer que era una broma cruel de algún chico del pueblo. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía, nadie tendría el valor de jugar con el Puente Viejo. Y más aún, aquella letra, aquella tinta, había algo antiguo, irreal, como si hubiera atravesado décadas para llegar a sus manos. Los recuerdos regresaron. La risa de Rafael en aquella noche lejana. La mirada del viejo de capa negra, inmóvil en medio del puente. El apretón de manos que selló un destino. El grito llevado por el viento en la noche de la tormenta. Mateo cerró los ojos, pero las voces no se callaron. Medianoche, medianoche, es hora. La ciudad alrededor. En los días siguientes, intentó mantenerse ocupado. Fue al mercado, saludó a vecinos, trabajó en un banco de madera que necesitaba reparar. Pero todo parecía en vano. Ya no escuchaba a las personas. Solo el sonido del río resonaba en su mente. Un niño, curioso, preguntó inocente: Señor Mateo, ¿es verdad que usted nunca cruzó el Puente Viejo? Mateo miró al niño, sin responder. Las palabras le faltaron. Solo bajó la cabeza y siguió caminando, bajo la risa inocente del pequeño. Por la noche, al acostarse, toda su casa parecía respirar. El crujido del techo, el estallido de la madera, todo sonaba como pasos invisibles acercándose. Cada sombra en las paredes parecía alargarse, tomar forma. Comenzó a dormir con la lámpara encendida, pero ni la luz ahuyentaba los espectros que su mente se empeñaba en ver. La decisión inevitable. Al séptimo día después de recibir la carta, Mateo comprendió. No había elección. El puente lo llamaba, y huir era inútil. Podría cambiar de ciudad, intentar cruzar montañas o mares, pero el Puente Viejo lo encontraría. Ese era el pacto. Ese era el precio. En la noche señalada, se vistió con su mejor ropa, una camisa limpia, pantalones gastados pero ordenados. Se lavó el rostro, como quien se prepara para un encuentro inevitable. Guardó la nota en el bolsillo y salió de casa sin mirar atrás. Las calles de San Bartolomé estaban silenciosas, como si toda la ciudad presintiera lo que iba a suceder. Ningún perro ladró, ninguna ventana se abrió. Era como si el mundo contuviera la respiración para presenciar el desenlace. A lo lejos, el Puente Viejo se recortaba bajo la luz de la luna, y Mateo caminaba hacia él, paso a paso, como quien avanza hacia su propio juicio. La noche había caído sobre San Bartolomé como un manto espeso. No era una noche común. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas, pero había algo en la luna, llena, demasiado blanca, casi cortante, que parecía proyectar sobre la ciudad una luz enfermiza. El viento soplaba de manera irregular, trayendo consigo el olor húmedo del río y el susurro de las copas de los árboles, como si toda la naturaleza murmurara una misma oración de duelo. Mateo caminaba despacio por las calles de piedra, cada paso resonando como un tambor lejano. Sus botas, ya gastadas por el tiempo, retumbaban más fuerte de lo normal,
y el sonido lo perseguía como si fuera el único ser vivo en toda la ciudad. De hecho, nadie más estaba en las calles. Puertas cerradas, ventanas bloqueadas, cortinas echadas. Los habitantes no necesitaban explicaciones. Instintivamente sabían que esa no era una noche para asomarse por los resquicios. El carpintero llevaba la nota en el bolsillo del pecho, doblada en 4, quemando contra la piel como si fuera un hierro candente. A veces pensaba en arrancarla, lanzarla al suelo, pero una fuerza invisible se lo impedía. Era como si ese pedazo de papel fuera la cadena que lo arrastraba inexorablemente hacia el río. El camino hacia el puente. Cuando alcanzó el límite de la ciudad, el camino de tierra lo condujo en silencio hasta el campo abierto. El sonido del viento aumentaba, trayendo consigo ruidos extraños. A veces parecía llanto. Otras, risas apagadas. Mateo se detenía, miraba a su alrededor, pero no había nadie. Solo el viento. A lo lejos, la silueta del puente viejo surgió, un arco de piedra oscura, erguido sobre las aguas que brillaban bajo la luna. El río estaba inquieto, con olas pequeñas y nerviosas que golpeaban los pilares del puente como puños impacientes. Cada salpicadura parecía susurrar su nombre. Mateo, Mateo. El corazón se le apretó. Sus rodillas temblaban, pero siguió adelante. Cada paso era una batalla contra el instinto de correr de regreso a casa, pero sabía que no había vuelta atrás. Los recuerdos. Mientras se acercaba, flashes de toda su vida pasaron ante sus ojos. Se vio niño, corriendo con Rafael por la orilla del río. Recordó la primera vez que cruzaron el puente, todavía chicos, desafiando el valor del otro. Y luego, la fatídica noche, la figura de capa negra, el apretón de manos, el pacto. Sintió el olor de la madera del taller. Escuchó la risa lejana de su madre ya fallecida. Recordó la primera vez que sintió miedo verdadero. Todo convergía en ese momento. Era como si toda su vida hubiera sido solo un preludio para la travesía final. El encuentro. Y entonces, llegó. Se detuvo frente a la entrada del puente viejo. La luna lo iluminaba por completo, dibujando las piedras como los huesos de un gigante dormido. El viento cesó por un instante, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. En medio del puente, se erguía la misma figura de décadas atrás. El viejo de capa negra. Inmóvil. Intocado por el tiempo. Sus ojos eran dos brasas distantes, reflejando una luz que no venía de ningún lugar. La sonrisa en sus labios no era humana. Era la misma sonrisa que Mateo nunca pudo olvidar. Una sonrisa que contenía promesa y condena al mismo tiempo. Mateo se detuvo, incapaz de dar un paso más. Sus manos temblaban, pero sabía. El llamado había sido hecho. No había escapatoria. El viejo inclinó la cabeza, como quien se reencuentra con un amigo antiguo. Y el viento volvió a soplar, esta vez trayendo consigo voces incontables. Un coro de murmullos que resonaba desde el río, los árboles, las piedras, desde el mismo interior del alma de Mateo. El puente respiraba, y Mateo, por fin, estaba frente a su destino. El puente parecía más grande esa noche, como si hubiera crecido en extensión desde la última vez que Mateo lo cruzó. El viento soplaba de manera desigual, a veces frío como una navaja, a veces cálido como un aliento. Las voces del río se alzaban en murmullos, un coro sin rostro, como si todos los que habían desaparecido allí susurraran al mismo tiempo. El viejo de capa negra esperaba en el centro del puente, inmóvil, pero lleno de presencia. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y la sonrisa, la misma sonrisa de décadas atrás, se mantenía firme, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. Mateo se detuvo a unos pasos de distancia. Su pecho se agitaba y la garganta estaba seca. Aún así, encontró fuerzas para hablar. Mateo, tembloroso. Tú, no has cambiado. Viejo, inclinando la cabeza, con un tono casi amistoso. El tiempo no pesa sobre mí como pesa sobre ustedes. Ustedes se pudren. Yo permanezco. Mateo tragó saliva, pero no apartó la mirada. Mateo. Rafael, pagó el precio. No es suficiente. El viejo dio un paso adelante, y el sonido de sus botas sobre la piedra retumbó como un trueno. Viejo. Rafael pidió. Rafael deseó. Y el precio fue justo. Pero tú. Acercándose, los ojos chispeando. Tú estabas allí. Escuchaste. Fuiste testigo. Y elegiste el silencio. Mateo retrocedió un paso, como si las palabras fueran empujones. Mateo, susurrando. Nunca pedí nada. Nunca acepté. Viejo. Con una risa baja, que resonaba en el viento. ¿Aceptar? Ah,
Pobre hombre, no hace falta aceptar. El silencio también es una elección. Te callaste. No alertaste. No rompiste el círculo. Y por eso, perteneces a él tanto como Rafael. Mateo cerró los ojos por un instante. Recordó la noche en que Rafael estrechó la mano del viejo, el instante en que el río rugió, su propia cobardía al correr sin mirar atrás. Recordó todas las veces que pudo haber contado a alguien, al sacerdote, a las hermanas de Rafael, a cualquiera en la ciudad, pero eligió guardar el secreto. Mateo, con la voz ronca. Yo tenía miedo. Viejo. Y el miedo es el pacto más dulce. Se alimenta solo. Crece en el silencio. Lo cuidaste toda la vida. Y ahora, es todo lo que tienes. El viento sopló con fuerza, y Mateo escuchó voces provenientes del río, como un coro que repetía sus propias memorias. Mateo, ¿por qué no hablaste? Mateo, ¿por qué no regresaste corriendo? Mateo, ¿por qué dejaste a Rafael solo? Se tapó los oídos, pero no servía de nada. Las voces estaban dentro de él. Mateo, gritando. Basta. Suficiente. El viejo levantó la mano lentamente, como quien ofrece no solo un gesto, sino un destino. Viejo, calmo, casi dulce. Ven, Mateo. Tu hora ha llegado. Entrégate. Es más fácil que luchar. El silencio siempre ha sido tu compañero. El carpintero respiró hondo, las piernas temblando. Podía sentir el río latir bajo el puente, como un corazón que solo bombeaba para él. Sabía que ese era el momento. O aceptaba y se entregaba al vacío, o por primera vez en su vida, se atrevería a romper el pacto que lo ataba. Y Mateo, con los ojos vidriosos, sintió algo nacer dentro de él. Una llama pequeña, débil, pero diferente a todo lo que había sentido. No miedo, no silencio, sino rabia. Mateo, con voz firme, aunque temblorosa. Nunca pedí nada. Nunca quise nada. Y no voy a pagar por lo que no hice. El viejo rió. Una risa que hizo estremecer al río. Viejo. Ah, Mateo. Aún no lo entiendes. El silencio también tiene un precio. El viento aumentó, azotando el rostro de Mateo como si la propia noche quisiera arrancarle la piel. El río rugía, las aguas turbias reflejando la luna en fragmentos quebrados. Cada ola parecía un rostro sin ojos, sin boca, pero que murmuraban su nombre al unísono. Mateo estaba de pie frente al viejo de capa negra, el corazón golpeando contra el pecho como si quisiera huir. Las rodillas le temblaban, pero se mantuvo firme. Por primera vez en décadas, no retrocedió. El viejo sonrió. No era una sonrisa humana, sino un estiramiento de labios que mostraba dientes afilados, como si el tiempo finalmente hubiera revelado su verdadera forma. Viejo, con voz suave, pero cargada de amenaza. El silencio fue tu cruz, Mateo. Lo llevaste toda la vida. No avisaste, no contaste, no gritaste. Ahora es tarde. Ven, el río te espera. Extendió la mano huesuda, envuelta en sombras, como si el mismo aire temblara a su alrededor. Mateo cerró los ojos. Imágenes atravesaron su mente en un torbellino. Rafael sonriendo antes del pacto, las risas de los niños burlándose de su miedo al puente, las noches en que despertaba sudando, escuchando voces que no estaban allí. Y, sobre todo, la vergüenza, la cobardía de haberse quedado callado. Por dentro, algo se rompió. Mateo, susurrando para sí mismo. He pasado la vida huyendo, pero hoy no. Abrió los ojos, y su mirada ya no era la misma. El viejo reculó medio paso, curioso, como quien percibe que algo inesperado está por suceder. Mateo, alto, con voz ganando fuerza. Rafael pagó por su deseo. Fue su elección. Pero yo nunca pedí nada. Me atrapaste por el silencio, pero ya no soy prisionero de él. Las voces del río se agitaron, más fuertes, como si intentaran ahogar sus palabras. Pero Mateo levantó la cabeza, llenó los pulmones y gritó. Mateo, gritando con toda la fuerza de su pecho. Si es silencio lo que cobras, entonces toma mi grito. El sonido explotó en el puente como un trueno. El aire tembló, las piedras vibraron, y el río aulló en respuesta. El grito resonó, atravesando no solo el espacio, sino el tiempo, como si se hubiera escuchado en todas las noches en que él permaneció callado. El viejo reculó un paso más. Su capa ondeó como si fuera humo. Por primera vez, su sonrisa vaciló. Viejo, con voz más grave, casi furiosa. ¿Osas romper el pacto? ¿Osas desafiar el precio? Mateo, con firmeza, respirando hondo.
El silencio ya no me pertenece. No me voy a callar. Gritó de nuevo, más fuerte, hasta que su garganta ardió. El viento se unió al grito, el río rugió al unísono, y por un instante, pareció que el propio puente iba a desmoronarse bajo la furia de aquel sonido. El viejo levantó las manos, como intentando contener la ola de energía que se expandía. Pero su forma comenzó a disolverse, pedazo por pedazo, como humo arrastrado por el viento. Sus ojos, antaño brillantes, ahora eran solo 2 puntos apagados. Viejo, en un último susurro, el grito es libertad, pero también es condena. Y desapareció. El silencio volvió. Un silencio real esta vez, pesado, pero puro. El río corría tranquilo, como si nada hubiera pasado. La luna reapareció entre las nubes. Mateo cayó de rodillas, exhausto, con lágrimas recorriendo su rostro. Sentía el pecho ligero por primera vez en toda su vida. Tal vez había vencido. O tal vez solo se había liberado para perderse por completo. No lo sabía. Pero, en ese instante, poco importaba. Por primera vez, no estaba en silencio. La ciudad de San Bartolomé cambió con los años. Las casas coloniales fueron pintadas con nuevos colores. Algunas ventanas recibieron vidrios modernos. E incluso la feria ganó luz eléctrica. Pero había algo que jamás cambió. La presencia del puente viejo. Seguía allí, firme, como si estuviera hecho no solo de piedra y madera, sino también de recuerdos. Y de voces. Quien lo cruza de día ve únicamente una construcción antigua, algo torcida por el peso de los siglos. Pero de noche, de noche, el puente se transforma. Las piedras parecen respirar, el viento sopla más helado, y las aguas del río reflejan un brillo extraño, como si ocultaran algo que no debería ser visto. Y siempre, siempre, corre el rumor de que, a medianoche, un sonido se eleva sobre las aguas. Ya no son solo los susurros que atormentaban a generaciones. Ahora es distinto. Ahora hay un grito humano, pero cargado de algo mayor. No es solo miedo, ni solo dolor. Es resistencia. Un grito que estremece a quien lo escucha, como si no fuera dirigido únicamente al río ni al viejo de capa negra, sino al silencio de todos los hombres y mujeres que alguna vez callaron lo que debía ser dicho. Las versiones del pueblo. En la taberna, entre tragos de aguardiente, los más viejos cuentan la historia a quien tenga valor de escucharla. Dicen que fue Mateo, el carpintero, afirma uno de ellos, con voz grave. Desapareció en una noche de luna llena. Nunca regresó a casa. Otro, riendo nervioso, replica. Tonterías. Eso es invención. Lo que hay es el viento. Solo el viento pasando por el puente. Pero entonces el primero se inclina hacia adelante, los ojos entrecerrados, y pregunta. Entonces, ¿por qué el viento siempre grita las mismas palabras? Y todos quedan en silencio. Los niños del pueblo, prohibidos de acercarse al puente, se desafían unos a otros en juegos de valentía. Corren hasta la mitad y regresan antes de que el reloj marque la medianoche. Algunos juran que, al llegar allí, sienten una mano helada intentando sujetarles los tobillos. ¿Y los viajeros que pasan por la carretera? Algunos cuentan haber escuchado el grito sin siquiera entrar al pueblo. Un camionero relató una vez que estacionó su vehículo para descansar y, al cerrar los ojos, oyó claramente. No me voy a callar. Asustado, encendió el motor y juró no volver jamás a pasar por San Bartolomé. El peso de la leyenda. Con el tiempo, la historia de Mateo dejó de ser solo un secreto del pueblo. Se volvió leyenda, contada en voz baja en las verandas, en las noches de fiesta de San Juan, en las ruedas de conversación alrededor de la fogata. Cada narrador agrega algo distinto. Algunos dicen que el viejo de capa negra aún aparece, vagando en busca de nuevas víctimas. Otros afirman que Mateo venció, y que su grito es, en realidad, una advertencia que protege al pueblo de nuevos pactos. Pero todos coinciden en una cosa. El puente nunca más fue solo un puente. El río guarda memorias. En las madrugadas más silenciosas, quienes viven cerca del río juran ver reflejos extraños en el agua. No es solo la luna. Son siluetas. Dos de ellas, a veces, un hombre joven y otro más viejo, caminando lado a lado en medio del puente. Algunos creen que son Mateo y Rafael, finalmente juntos, reconciliados más allá del tiempo. Otros dicen que es solo el río jugando con los ojos cansados de la noche. Pero hay quienes aseguran, con voz temblorosa, que Rafael aún paga su precio, mientras Mateo, con su grito, intenta recordarle que existe liberación. El grito eterno. Y así, el puente viejo sigue siendo evitado por muchos y desafiado por pocos.
Nadie lo cruza a medianoche sin sentir la piel erizarse, como si el aire se volviera más denso, cargado de historias no contadas. Porque cuando el reloj marca las 12 campanadas, no importa si hay viento o calma, si la luna está llena o escondida, siempre, siempre hay un grito que resuena entre las piedras. No me voy a callar. Algunos huyen despavoridos. Otros se detienen, en silencio, y dejan que las lágrimas corran, sin saber siquiera por qué. Y así fue como la ciudad de San Bartolomé aprendió que ciertas voces no pueden ser borradas, que algunos silencios cuestan demasiado caro, y que, en el puente viejo, todo grito resuena para siempre. Quer iu priperum aversa oculta e impactante, como mini conto de terror en español, o timo para redes sociales o para abrir libro de lendas. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir las próximas narrativas. Muchas gracias por estar aquí conmigo, hasta pronto, y nos vemos en el próximo cuento.